Para la convocatoria Distrito Capital 4, actualmente la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre se encuentran resolviendo las reclamaciones interpuestas sobre las pruebas escritas aplicadas el pasado 18 de julio del 2021. Una vez se resuelvan las reclamaciones sobre las pruebas, se deberá proceder con la prueba de valoración de antecedentes, que es la última prueba que se aplica en esta convocatoria. Es precisamente este tema, la prueba de valoración de antecedentes, lo que nos convoca a este espacio con el fin de brindarles elementos a los concursantes que llegaron hasta este momento de la convocatoria para afrontar esta prueba, realmente para conocer cómo se evalúa esta prueba de valoración de antecedentes. Los temas que vamos a abordar en este momento son los siguientes. En primer lugar, las características de la prueba de valoración de antecedentes, específicamente para la convocatoria Distrito Capital 4. Los factores de mérito que se evalúan en la prueba. ¿Cómo se califica la prueba? Vamos a ver un par de ejemplos para que aterricemos un poco la información. Y finalmente vamos a hablar de las reclamaciones que caben sobre la prueba de valoración de antecedentes. Entonces comenzamos con las características de la prueba de valoración de antecedentes. Lo primero que debemos mencionar sobre esta prueba es que solamente se evalúa a quienes cumplieron los requisitos mínimos y superaron el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias funcionales. Esos son los dos momentos eliminatorios del concurso de méritos. La primera fase, que es la fase de verificación de requisitos mínimos, fruto de lo cual se expiden unos admitidos y unos no admitidos. Resulta que los no admitidos, obviamente, al no continuar en concurso, no se les aplica la prueba de valoración de antecedentes. Asimismo, a quienes no superaron el puntaje de la prueba de competencias funcionales, no se les aplica esta prueba. Una segunda característica que debemos resaltar es que en esta se asigna una calificación a los documentos de formación académica y experiencia aportados durante la fase de inscripciones a la convocatoria. Los documentos con los cuales se participa en la prueba de valoración de antecedentes son aquellos que aportó el concursante durante las inscripciones. Si por alguna razón se cargaron al CIMO documentos con posterioridad al cierre de inscripciones, estos no serán tenidos en cuenta para esta convocatoria. Puede que para otras convocatorias sí, pero para la convocatoria Distrito Capital 4 solamente se tendrán en cuenta los documentos aportados durante las inscripciones. Otra característica es que esta prueba de valoración de antecedentes solamente se aplica a los empleos con experiencia. Para los empleos que no exigen experiencia en el nivel profesional, técnico o asistencial, no se aplicará esta prueba. Tampoco se aplica a los empleos como conductor. Otra característica es que es la última prueba del concurso de méritos. Con ella se completa el 100% de las pruebas del concurso y de allí en adelante, una vez se cierren los resultados definitivos o queden en firme los resultados sobre la prueba, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá expedir la lista de elegibles correspondiente a la convocatoria o las listas de elegibles correspondientes a la convocatoria Distrito Capital 4. Debemos mencionar como característica, que es una característica esencial de la prueba de valoración de antecedentes, y es que en ella se asigna una calificación a los ítems de formación académica y experiencia adicionales a los requisitos mínimos. Quiere decir que a partir de los certificados con los cuales los concursantes cumplen los requisitos mínimos, no van a obtener ningún puntaje en esta prueba, porque lo que se busca es puntuar lo adicional a los requisitos mínimos. Vamos a ver entonces las fases del concurso. Primero fueron las inscripciones al concurso en ascenso, luego al concurso abierto, luego viene la fase de verificación de requisitos mínimos. De allí salen unos y permanecen otros. Luego vienen las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. De allí también salen unos del concurso y permanecen otros. Y finalmente viene la prueba de valoración de antecedentes. Es la última prueba que se aplica en el concurso. Por lo tanto, debemos estar muy atentos como concursantes, porque en esta prueba en ocasiones se cometen errores o imprecisiones en la interpretación que pueden ser debatidas o discutidas o reprochadas desde ustedes como concursantes
a la universidad que opera el concurso y eventualmente obtener un puntaje distinto a partir de la reclamación que se permite sobre la prueba de valoración de antecedentes y sobre la cual hablaremos al final. Con las 3 pruebas aplicadas, para la Comisión Nacional del Servicio Civil está la obligación de expedir la lista de elegibles y a partir de este momento le corresponderá ya a la entidad nominadora nombrar a la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles en periodo de prueba. Este periodo de prueba se da por 6 meses, finalizado el cual, en caso de obtener una calificación satisfactoria por parte del elegible, será inscrito en el registro de carrera administrativa. Si la calificación es no satisfactoria, pues simplemente se declarará su nombramiento insubsistente. Vemos allí entonces que son 3 pruebas, una prueba de competencias funcionales, una de comportamentales y una prueba de valoración de antecedentes. La primera es la prueba más importante de esta convocatoria, la prueba de competencias funcionales, tiene un peso del 60% y es eliminatoria. La segunda es una prueba clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%. Y esta prueba de valoración de antecedentes tiene un peso significativo del 20%, es clasificatoria. Es un peso significativo en tanto, si bien no tiene el peso de la prueba de competencias funcionales, sí termina por decidir quiénes serán los que ocupen el primer lugar en la lista de elegibles de acuerdo a cada convocatoria. Porque si las personas simplemente cumplen con los requisitos mínimos y no dejan nada de su experiencia o su formación académica para puntuar en la prueba de valoración de antecedentes, es muy difícil que finalmente ocupen el empleo al cual se postularon porque van a obtener 0 en la prueba de valoración de antecedentes. Pero ya vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué factores de mérito se evalúan en esta prueba? Recordemos entonces que en esta prueba se evalúan 2 factores de mérito que son educación y experiencia. Pero de educación y experiencia tenemos distintas modalidades que nosotros debemos diferenciar. En educación se puntúan 3 tipos de educación. Se puntúa educación formal, que es la modalidad de educación que se imparte bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. Allí nosotros podemos encontrar educación formal en bachillerato, educación formal técnica, tecnológica, profesional, de posgrado en la modalidad de especialización, maestría o doctorado, inclusive de especialización técnica o especialización tecnológica, que son modalidades de educación formal. En la educación formal hay unos factores de puntuación que veremos más adelante. Hay otra modalidad de educación que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una educación que busca preparar a las personas especialmente para el mundo laboral. Es una educación que requiere un aval de las secretarías de educación municipales o departamentales, tanto para las instituciones que imparten este tipo de formación como para los programas de formación que van a impartir. Es una educación que está avalada por el Estado, por así decirlo. Contrario a la última modalidad de educación, que es la educación informal. La educación informal la puede impartir cualquier particular o entidad pública o persona natural inclusive que ofrezca educación, puede, digamos que acreditar o expedir constancias de asistencia a sus espacios de formación, y esta modalidad de educación informal es tenida como válida dentro de la convocatoria de Distrito Capital 4. Ya vamos a ver cuáles son los criterios para puntuar esta modalidad de educación. Adicionalmente, en esta convocatoria se puntúa la experiencia. La experiencia puede hacer referencia a diversos tipos de experiencia. Experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. Cada empleo convocado exige un tipo de estas experiencias. La experiencia laboral y la experiencia relacionada solamente son válidas en el nivel técnico y asistencial. Experiencia laboral, para que definamos cada una de ellas, es la que a través de la cual se acredita experiencia en cualquier tipo de empleo, independientemente de sus funciones. Experiencia relacionada
es una experiencia que yo aporto como concursante al proceso de selección que guarda una afinidad que demuestra funciones similares a las del empleo al cual me postulé. Experiencia profesional es aquella experiencia generada a partir de la obtención de un título profesional o a partir de la terminación de materias, siempre y cuando se aporte también el título profesional. Experiencia profesional relacionada es una experiencia que, además de ser profesional, es decir, que se genera con posterioridad a la obtención del título profesional, guarda una relación en sus funciones con el empleo al cual me estoy postulando como concursante. Entonces allí tenemos las 4 modalidades de experiencia que aplican en esta convocatoria. ¿Cómo se califican las pruebas escritas? La prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes se califica de acuerdo a factores previamente establecidos en los actos administrativos de convocatorias y específicamente en los anexos técnicos de la convocatoria que hacen parte de la convocatoria. Entonces, las reglas que nosotros vamos a mencionar a continuación fueron divulgadas, fueron expedidas con anterioridad a las inscripciones al concurso de méritos, ya que las reglas deben ser previas en todo concurso público de méritos. Vamos a ver entonces que ustedes podrán, como concursantes, obtener entre 0 y 100 puntos en la prueba de valoración de antecedentes. Para ello, para verificar cuál es el puntaje que obtendrían en esta prueba o que deben obtener en esta prueba, ustedes primero deben determinar si el empleo al cual se postularon exige experiencia profesional relacionada para el nivel profesional o relacionada en los niveles técnico y asistencial, o por el contrario, si exige simplemente experiencia profesional y experiencia laboral para los niveles técnico y asistencial. Se trata de 2 grupos distintos que tienen reglas que se diferencian para la calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, si su empleo exige experiencia profesional relacionada o simplemente experiencia relacionada para los postulantes a los niveles técnico y asistencial, se puntuará de esta manera: de 0 a 100 puntos. Ustedes podrán obtener máximo 40 puntos por experiencia profesional relacionada, 15 puntos por experiencia profesional, 25 puntos por educación formal, 5 puntos por educación informal, 10 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano en la modalidad de contenidos académicos y 5 puntos en la modalidad de contenidos laborales. Allí tienen la distribución de los 100 puntos, ¿cierto? Ya podemos ver entonces que se limita la puntuación según cada factor de mérito. Es decir, hay personas que tienen mucha experiencia, pero esto hay veces es irrelevante, pues simplemente una persona que tenga 10 años de experiencia va a obtener el mismo puntaje que una persona que tenga 25 años de experiencia, por ejemplo. Entonces, hay unas limitaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Esto es para el nivel profesional. Para el nivel técnico se puntúa hasta 40 puntos por experiencia relacionada, 10 por experiencia laboral, 20 por educación formal, 5 por educación informal y 25 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y en el nivel asistencial, hasta 40 puntos por experiencia relacionada, 10 por experiencia laboral, 20 por educación formal, 5 por educación informal y 25 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ahora vamos al segundo grupo de empleos. En un momento vamos a aterrizar esto con un par de ejemplos que nos van a permitir comprender mejor cómo se aplica la prueba de valoración de antecedentes. Ya vamos al grupo de empleos en el nivel profesional que exigen experiencia profesional, es decir, no experiencia profesional relacionada, sino simplemente experiencia profesional. La diferencia es que son empleos, digamos, que jerárquicamente dentro, digamos, de la organización de la función pública en Colombia desempeñan funciones un tanto más básicas, más simples. Los empleos que exigen experiencia profesional, digamos que
buscan convocar a personas que recién están comenzando su carrera profesional o que tienen pocos años de experiencia, ¿cierto? Entonces, para los empleos que exigen como requisito mínimo experiencia profesional o experiencia laboral, en el caso de los niveles técnico y asistencial, nuevamente la experiencia laboral es aquella que se acredita a partir de cualquier empleo, no se debe acreditar unas funciones relacionadas. En el nivel profesional se otorgan hasta 15 puntos por experiencia profesional relacionada, 40 puntos por experiencia profesional, 25 por educación formal, 5 por educación informal y 25 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Allí tenemos entonces la distribución de la puntuación a obtener en la prueba de valoración de antecedentes para este tipo de empleos. En el nivel técnico, experiencia relacionada 10 puntos, experiencia laboral 40 puntos, educación formal 20 puntos, educación informal 5 y educación para el trabajo y el desarrollo humano 25. En el nivel asistencial, 10 puntos por experiencia relacionada, 40 puntos por experiencia laboral, 20 puntos por educación formal, 5 puntos por educación informal y 25 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Vamos a ver entonces un ejemplo con el cual creo podemos aterrizar toda esta información. Efraín aportó durante la fase de inscripciones a la convocatoria Distrito Capital 4 los siguientes documentos: diploma correspondiente a título profesional en Ingeniería de Sistemas, graduado el 3 de marzo del 2010. Diploma correspondiente a especialista en seguridad informática. Congreso en gestión de proyectos informáticos de 40 horas otorgado el 10 de noviembre del 2012. Diplomado en seguridad y sistemas informáticos de 138 horas otorgado el 2 de junio del 2017. Curso en contabilidad básica de 120 horas otorgado el 2 de diciembre del 2019. Certificado como técnico laboral en sistemas informáticos otorgado el 10 de marzo del 2007. Certificado laboral como técnico de apoyo en sistemas entre el 2 de enero del 2007 y el 10 de diciembre del 2010. Certificado laboral como ingeniero junior entre el 10 de marzo del 2011 y el 9 de marzo del 2015. Certificado laboral como profesional, administrador de punto de venta de productos informáticos entre el 6 de septiembre del 2015 y el 5 de marzo del 2017. Certificado de prestación de servicios como profesional en seguridad informática entre el 10 de marzo del 2017 y el 9 de noviembre del 2020. Allí tenemos entonces los documentos que esta persona aportó durante la fase de inscripciones en la convocatoria Distrito Capital 4. Es un caso hipotético. Tenemos entonces que esta persona se puede presentar a dos empleos distintos. En primer lugar, el empleo identificado con número PEC 137-175. Este es un empleo adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad. El propósito del empleo es participar en la definición del componente técnico y en el proceso de seguimiento a las plataformas tecnológicas de redes y telecomunicaciones con el objeto de gestionar la correcta fluidez del tráfico que circula por diferentes redes, manteniendo su fiabilidad y acuerdos de nivel de servicio establecidos con terceros. Los requisitos mínimos para este empleo son título profesional en Ingeniería de Sistemas, entre otros títulos admitidos, y 42 meses de experiencia profesional. Miren que no es experiencia profesional relacionada, sino experiencia profesional. Y nosotros como concursantes debemos aprender a distinguir estos tipos de experiencia que se exigen en las convocatorias. Y el otro empleo posible es el 137-143, también adscrito a la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital de Bogotá. El propósito es definir y controlar la estrategia informática que permita el logro de los objetivos y la minimización de riesgos de la institución y promover el mejoramiento de la seguridad informática dentro de sus pilares fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los requisitos mínimos son título profesional en Ingeniería de Sistemas, entre otros títulos admitidos,
y título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Adicionalmente, se exigen 27 meses de experiencia profesional. Entonces, esta persona al inicio del concurso se podría preguntar: ¿a cuál empleo me postulo? ¿Cuál será mejor de acuerdo a mi hoja de vida? Pues idealmente estos análisis deben hacerse antes de las inscripciones, obviamente, ¿cierto? Porque es el momento en el cual nosotros podemos escoger los empleos. Este ejercicio de calcular lo que obtendría la persona en la prueba de valoración de antecedentes es bueno hacerlo antes de inscribirse, porque hay veces las personas no se presentan a un empleo con unas funciones de mayores responsabilidades, de mejor remuneración, porque piensan que no son aptos para este empleo, pero realmente sí lo son. ¿Y cómo se determina si una persona es apta para un empleo? Primero, si cumple con los requisitos mínimos, eso es lo fundamental. Y segundo, si obtendría un puntaje significativo en la prueba de valoración de antecedentes. Nosotros como concursantes siempre debemos tener en cuenta que es necesario dejar algo de nuestra formación, dejar algo de nuestra experiencia para la prueba de valoración de antecedentes. Entonces vamos a ver las reglas de calificación. Tenemos entonces que esta persona se presentó a estos dos empleos. La persona es ingeniero de sistemas y tiene una especialización en seguridad informática. Tiene una serie de cursos de educación informal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y adicionalmente tiene algunos años de experiencia profesional y no profesional, que ya lo vamos a ver. Entonces vamos a ver las reglas. Estas reglas las tomamos directamente de la guía de orientación al aspirante para la aplicación de la prueba de valoración de antecedentes, que es donde les explican a ustedes de parte de la Universidad Libre y la CNSC las reglas de la convocatoria, reglas que son previas a las inscripciones. ¿Listo? Entonces tenemos las siguientes reglas para este caso. Nosotros estamos seleccionando las reglas para este caso y las estamos simplemente reproduciendo. En primer lugar, para calificar la experiencia profesional relacionada, se tienen varios grupos de experiencia. En este caso, los empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo, en este caso se debe aplicar una fórmula que allí nos quedó recortada, que es multiplicar el número de meses de experiencia por 15 dividido por 48, ¿cierto? Esta es, digamos que, la fórmula que se debe aplicar allí para calificar la experiencia profesional relacionada. Ya vamos a ver cómo se relaciona estas reglas con el ejemplo que estamos dando. Para calificar la experiencia profesional, vamos a tomar el número de meses de experiencia profesional, lo multiplicamos por 40 y lo dividimos por 48. Para calificar la educación formal, vamos a ver qué es lo que aportó la persona. Recuerden que en este caso la persona aportó en educación formal un título profesional y un título de especialización. Recordemos que a partir de en la prueba de valoración de antecedentes solamente se otorga puntuación a aquellos factores de mérito que excedan los requisitos mínimos del empleo al cual cada concursante se postuló. Entonces, en la educación formal se otorga una puntuación de acuerdo a lo que haya aportado cada concursante. En la educación informal se suma el número de horas de los cursos acreditados por el concursante y se procesa a partir de esta tabla que ustedes ven allí. En la educación para el trabajo y el desarrollo humano depende del número de cursos aportados. Un curso de programas de formación laboral equivale a 5 puntos y programas de formación académica, un curso equivale a 5 también, 2 cursos o más a 10 puntos. En este ítem solamente se pueden sacar 15 puntos para el nivel profesional. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio a partir del ejemplo que acabamos de ver, de calificación de esta persona. Recordemos que esta persona acredita un título de ingeniería de sistemas, un título de posgrado, una serie de cursos en educación formal, un curso en educación para el trabajo y el desarrollo humano y una serie de certificados de experiencia. Entonces, vamos a analizar certificado a certificado.
El primer empleo que vamos a ver es el empleo 137-175. Este empleo exige 42 meses de experiencia y no exige posgrado. Tenemos lo siguiente. El título profesional en ingeniería de sistemas no puntúa. Debe quedar claro a estas alturas porque con él se cumplen los requisitos mínimos exigidos. El título de especialista en seguridad informática sí genera un puntaje. ¿Por qué? Porque es relacionado con el propósito y funciones de los empleos y adicionalmente porque no se exige como requisitos mínimos, como requisito mínimo. Tenemos que, devolvámonos acá un punto, por cada especialización nos dan 10 puntos en el nivel profesional. Entonces esta persona ya lleva 10 puntos en la prueba de valoración de antecedentes. Tenemos que asistió a un congreso en gestión de proyectos informáticos. 1. Es relacionado con las funciones del empleo. Y este congreso acredita en total 40 horas de duración, 40 horas que se van a sumar. Es importante observar que la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal solamente es válida cuando se obtiene dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones a la convocatoria. Esta convocatoria cerró el 19 de marzo de 2021. Quiere decir que ustedes podrán aportar a este concurso de méritos o podrán participar de la prueba de valoración de antecedentes con cursos de educación informal que obtuvieron o a los cuales asistieron hasta el 19 de marzo del 2011, porque este es el lapso que permite la convocatoria para la educación informal y para la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Listo, es importante tener en cuenta esta regla de 10 años. Luego esta persona asistió a un diplomado en seguridad y sistemas informáticos. Genera un puntaje, sí, son 138 horas en educación informal que van a sumar. También asistió a un curso en contabilidad básica. Este curso consideramos que no es válido porque no guarda relación con las funciones del empleo. Esta persona cumpliría funciones netamente técnicas relacionadas con su área de formación. No va a desempeñar funciones en contabilidad, ¿cierto? Entonces este curso no va relacionado, no se tiene como válido. También tiene un curso de educación para el trabajo y el desarrollo humano denominado técnico laboral en sistemas informáticos. Este curso fue impartido antes de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones a la convocatoria. Más concretamente fue impartido en el 2007 y los cursos admitidos debieron haber sido obtenidos el 19 de marzo del 2011, ¿cierto? Los cursos que ustedes acreditaron a la convocatoria deben haber sido otorgados desde el 19 de marzo del 2011. En este caso, este curso de técnico laboral en sistemas informáticos fue impartido fuera de esta fecha, fuera de este rango. Adicionalmente, la persona aporta una certificación laboral como técnico de apoyo en sistemas entre el 2 de enero del 2007 y el 10 de diciembre del 2010. Esta experiencia no genera ningún puntaje porque es anterior a la fecha de grado y en el nivel profesional la experiencia debe ser profesional, es decir, posterior a la obtención del título profesional. Aporta un certificado laboral como ingeniero junior. Esto le da 28 meses de experiencia profesional. Adicionalmente aporta un certificado laboral como profesional administrador de punto de venta de productos informáticos y esto también le da 18 meses de experiencia profesional. A ustedes les podrá llamar la atención, pero ¿cómo es posible que a esta persona le puntúe un certificado como administrador de punto de venta si eso no guarda relación con las funciones del empleo? Pues precisamente porque no se le exige experiencia profesional relacionada, sino simplemente experiencia profesional. ¿Listo? Entonces le sumamos 18 meses de experiencia profesional. Pero adicionalmente, la persona aporta un certificado de prestación de servicios como profesional en seguridad informática. Y este empleo ya sí guarda relación directa con las funciones de los empleos a los cuales se postuló. Entonces, este empleo le va a dar 44 meses de experiencia profesional
relacionada. ¿Listo? Tenemos entonces lo siguiente, vamos a procesar esta información para darle una calificación a la persona respecto a este empleo. Tenemos una especialización 10 puntos, un curso de educación para el trabajo y el desarrollo humano 0 puntos porque fue impartido por fuera de las fechas admitidas para la convocatoria. De educación informal tenemos que son 178 horas, que equivalen a 5 puntos. Devolvámonos brevemente a las reglas de la educación informal. Por aquí las tenemos. Si ustedes acreditan más de 72 horas de educación informal, obtendrán 5 puntos, ¿cierto? Eso es lo que acabamos entonces de corroborar. Tenemos entonces 5 puntos por educación informal. De experiencia profesional, la persona tiene en total 46 meses de experiencia profesional si sumamos los 2 certificados válidos. Se exigen 42 meses de experiencia profesional, restan 4, por lo tanto, de acuerdo a la fórmula que nos trae la convocatoria y los anexos técnicos, obtendría 3.33 puntos por experiencia profesional. Pero resulta que esta persona, además de contar con experiencia profesional, tiene 44 meses de experiencia profesional relacionada. Y esto le daría en total 13.75 puntos en este ítem de experiencia profesional relacionada, de acuerdo a la fórmula que nos trae la convocatoria. Con ello, la persona obtendría un puntaje de 32.08 para la prueba de valoración de antecedentes si se postula al primer empleo. Recordemos que el primer empleo no exige especialización y exige 42 meses de experiencia profesional. Vamos a ver el segundo empleo. Empleo identificado con número PEC 137-143. Este empleo no puntúa, al igual que en el primero, el título profesional, pero tampoco puntúa el título de especialista. Es decir, la persona no obtendría 10 puntos por la especialización, sino 0 puntos porque este empleo sí exige especialización y lo que se exige como requisito mínimo no genera un puntaje dentro de la prueba de valoración de antecedentes. Nuevamente, los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano puntúan en igual forma, pero aquí hay una diferencia y es la experiencia que exige este empleo, porque este empleo exige menos experiencia que el anterior, exige 27 meses de experiencia profesional. El anterior exigía 42 meses, este exige especialización, el anterior no exigía especialización. Entonces vamos a ver esos certificados, cómo se comportarían ahora con este empleo. Tenemos entonces que en educación formal ya no son 10 puntos, sino 0 puntos. En educación para el trabajo y el desarrollo humano, 0 puntos. En educación informal, los mismos 5 puntos. Y en experiencia profesional ya empieza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque la persona tiene 46 meses de experiencia profesional. Se exigen 27 meses de experiencia profesional para este empleo, por lo tanto le restan 19. Esos 19 meses de experiencia profesional adicionales le van a dar 21.11 puntos. Cuando voy a ver la experiencia profesional relacionada, tengo que tiene 44 meses de experiencia profesional relacionada, lo cual equivale a 13.75 puntos. Para este empleo la persona obtendría 39.86 puntos. Llama mucho la atención que esta persona obtendría una mejor calificación para el empleo de profesional especializado que para el empleo de profesional universitario. La diferencia está en la experiencia. Mientras que el empleo de profesional universitario exige más experiencia, el empleo de profesional especializado exige menos experiencia. Y si bien en uno le genera puntaje la especialización aportada y en el segundo no, en el segundo, al exigirse menos experiencia, esta experiencia le genera un mayor puntaje dentro de la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, este es un ejemplo con el cual nosotros podemos aterrizar las reglas de calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Yo los invito a descargar la guía de orientación al aspirante para la prueba de valoración de antecedentes y así visualizar estas reglas que acabamos de resaltar. Esas reglas
que me indican a mí cuántas horas se puntúan o a qué puntaje equivalen una determinada cantidad de horas en educación informal, o cómo se puntúa la educación para el trabajo y el desarrollo humano, o cómo se puntúa la educación formal, o las fórmulas para calificar la experiencia están estipuladas en la convocatoria. Por lo tanto, los invito a visualizar específicamente la guía. Allí están resumidas las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Finalmente, vamos a hablar brevemente de las reclamaciones. Una vez se publiquen los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, ustedes contarán con 5 días hábiles para interponer reclamaciones sobre esta prueba a través del SIMO. En el SIMO ustedes les van a indicar la valoración que se hizo de cada uno de los documentos aportados. Sobre esta valoración ustedes podrán reclamar, es decir, ustedes podrán ver si una especialización que aportaron les fue tenida en cuenta o no, si una experiencia que aportaron les fue tenida en cuenta o no. Y si ustedes no están de acuerdo con la valoración que se hizo, pues interponen una reclamación argumentando por qué no están de acuerdo, ¿cierto? No puede ser simplemente un producto del capricho, sino que debe haber una razón de por medio que evidencie su inconformidad con el resultado publicado. Es importante que si ustedes ven razón para reclamar, lo hagan, pues esta es la prueba que mayor subjetividad permite a los evaluadores, ¿cierto? Puede que una persona que califique la prueba considere una cosa y otra que califique la misma prueba considere otra cosa. Entonces, en esta prueba, la objetividad es más estrecha, es más poca, contrario a lo que sucede con las pruebas escritas, que hay una objetividad, digamos que máxima, en el sentido de que una pregunta es calificada con igual sentido para todos los concursantes que la presentan en las pruebas escritas. Mientras que aquí varias personas califican la prueba, no es solamente una persona, sino que son muchas personas que van a calificar la prueba de valoración de antecedentes. Entonces podemos encontrar criterios diferentes o incluso criterios errados. Entonces los invito a estar muy atentos a la publicación de los resultados por si se hace necesario interponer una reclamación sobre esta prueba. Este es el contenido que buscábamos abordar en este espacio. La idea es que cuenten con elementos para conocer el resultado de la prueba de valoración de antecedentes y para interponer una reclamación en caso de encontrar que sea necesario. Esperamos que les sea de utilidad.